El día de hoy el ministro de Justicia ha manifestado de que no descarta recomendar al presidente Pedro Castillo el cierre del Congreso de la República. Luego de haber dicho esto y ante las críticas que comenzaron a surgir, él manifestó e intentó un poco darle otra interpretación, pero la idea es clarísima. Hay la intención por parte, ojo, del ministro de Justicia, el señor Chero, de recomendar, si es que no se elige una mesa directiva en el Congreso, a la medida que pretende el gobierno, simplemente cerrar el Parlamento Nacional. El expresidente del Consejo de Ministros me acompaña, el señor Pedro Cateriano, para justamente conocer su punto de vista. Señor Pedro Cateriano, muy buenas noches, bienvenido a Línea Directa. Buenas noches, encantado de estar nuevamente con ustedes. Un saludo afectuoso desde Tumbes. Si me permite una licencia antes de responderle la pregunta. Dígame, claro que sí, adelante. Retorno a Tumbes luego de algunos años y lamentablemente he constatado que el monopolio estatal del agua mantiene a miles de tumbesinos sin agua potable. Creo que ha llegado la hora de discutir abiertamente y sin prejuicios ideológicos y políticos la necesidad de dotar de agua potable a todas las zonas del Perú que carecen de este elemental y necesario recurso para vivir dignamente. Creo que es absolutamente condenable que el Estado peruano viole sistemáticamente los derechos humanos de cientos de miles de peruanos, de millones de peruanos, porque estamos hablando a nivel nacional de 3 millones de peruanos que no tienen el acceso al agua potable, repito, por prejuicios ideológicos y políticos y por mantener a un monopolio a nivel nacional que tiene 49 empresas públicas quebradas, manejadas por los gobiernos regionales y municipales. Efectivamente, señor Cateriano, y esos son los problemas que el gobierno debería estar atendiendo, ¿no? La necesidad de dar agua potable, ¿no? Y mejorar su calidad de vida de estas poblaciones, señor Cateriano. Sin embargo, se está discutiendo desde hace un año, situaciones estériles, reforma constitucional, asamblea constituyente. El día de hoy se habla ya de disolver tal vez el Congreso de la República. Ojo, de palabras del mismo ministro de Justicia. Sobre eso, señor Cateriano, ¿qué posición tiene usted como expresidente del Consejo de Ministros? Yo lo que sostengo es lo siguiente. En el Perú, como en varios países de América Latina, hemos creído que los problemas se solucionan cambiando constituciones o aprobando nuevas leyes. Y esa es una dramática reiteración a lo largo del tiempo y sabemos, porque ya hemos tenido nosotros numerosas constituciones, que cambiando constituciones y leyes no se solucionan los problemas. Lo que se requiere es inversión nacional extranjera para crear nuevos puestos de trabajo, para generar riqueza y para solucionar los problemas básicos de todos nuestros compatriotas. ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, que en un aspecto como el que mencionaba, del agua potable, el Perú solo supere a República Dominicana y Haití? Y de otro lado, lamentablemente el Parlamento también, con este tipo de actitudes, de un mal manejo de la agenda parlamentaria en donde no prioriza las demandas nacionales, en lugar de estar discutiendo, por ejemplo, el tema del restablecimiento del Senado, más urgente era el adelanto de las elecciones generales, el solucionar el tema de la vacancia por incapacidad moral permanente o el de establecer el juicio político o impeachment. Pero no, el Parlamento creo que ha estado dándole las espaldas a la ciudadanía, no es consciente de que en este momento a nivel nacional hay una demanda para el anticipo general de las elecciones y bueno, y da la impresión que no quieren dejar sus cargos, que están priorizando sus intereses políticos y partidarios y dejando de lado los intereses nacionales, ¿no? Ahora, pero que este mensaje de un cierre del Congreso sin que existan las condiciones
constitucionales se comience a dar, ¿no? Se comience a divulgar, ya preocupa. Ojo, y esto se suma a lo que ha dicho ayer el presidente Castillo al manifestar y calificar de zánganos a los parlamentarios. Y esto se suma también a lo que dice el actual premier Aníbal Torres al manifestar que se está intentando dar un golpe de Estado al gobierno de Castillo. Entonces, hay varias aristas ahí. Sin duda alguna, hay en esta declaración del ministro de Justicia un tufo golpista, porque no se puede disolver el Congreso a lo Fujimori. La Constitución establece los requisitos previos, a diferencia del sistema parlamentario puro, en donde el derecho de disolución se ejerce sin expresión de causa y sin prerequisitos. La Constitución establece que para poder disolver el Congreso, tiene que censurar o negar confianza a 2 consejos de ministros, y eso no ha ocurrido. Exacto. Razón por la cual insinuar una disolución del Congreso sin que ello ocurra tiene un tinte golpista. Más aún teniendo en cuenta que este Congreso ha dado muestras de no querer censurar al gabinete. No hay que olvidar que cuando fue interpelado recientemente el presidente del Consejo de Ministros Torres, en plena interpelación desafió al Congreso y les dijo: a ver, atrévanse a censurarme. Han transcurrido los meses y los parlamentarios, por, reitero, privilegiar sus intereses personales, no se han atrevido a censurar a un presidente del Consejo de Ministros que no solo los ha desafiado, sino que inclusive ha elogiado a Adolfo Hitler. Es decir, ¿usted se imagina que un presidente del Consejo de Ministros de derecha o de centro derecha, qué hubiese ocurrido si hubiese elogiado a Hitler? ¿Qué hubiesen hecho los parlamentarios de la izquierda radical? ¿Hubiesen mantenido esta complicidad, este encubrimiento político como lo están haciendo con este calamitoso gobierno? Ciertamente que no. Entonces, que el ministro de Justicia y el presidente del Consejo de Ministros salgan con esta agresividad política, lo único que hacen es acentuar el conflicto entre los poderes del Estado. Ya perdimos 5 años durante los gobiernos de el presidente Kuczynski, el presidente Vizcarra y el presidente Sagasti. ¿Queremos perder 5 años más? Es decir, los peruanos vamos a desperdiciar una década y a no solucionar los problemas que directamente afectan a la población. Bueno, parece que en esa tarea sí coinciden el gobierno y el Parlamento, lamentablemente. Yo siempre he manifestado aquí que ambos poderes del Estado, tanto el legislativo como el ejecutivo, van a querer coexistir. Coexistir porque no quieren irse. Pese al gran descrédito que tienen ambos, ojo, ambos, ¿no? Y pese a que están haciendo mala tarea, parece que quieren agarrarse con uñas y dientes y sin mirar pues la corrupción que está cerca a Palacio y sin mirar la ineptitud que está cerca al Congreso. O sea, y la población, la ciudadanía en medio, simplemente sufriendo todos estos desatinos. Exactamente. Y eso, digamos, es lo más vergonzoso, lo que está ocurriendo en este momento, porque ya esta crisis política está afectando duramente a la economía nacional y es una secuencia de ineptitudes. Es decir, no pueden dar DNIs, no pueden dar pasaportes, y ahora resulta que tampoco están en la posibilidad de garantizar el suministro de gasolina para los vuelos nacionales e internacionales. Entonces, estamos encaminados hacia un Estado fallido, manchado por la ineptitud y la corrupción, lamentablemente, ¿no? Y esto, naturalmente, profundiza la crisis política y económica en la que nos encontramos. El día de hoy se está debatiendo ya con lo que ha dicho el ministro Cher, el ministro de Justicia, su censura por haber adelantado o como lapsus o como algo que tiene pensado el gobierno de cerrar el Congreso.
le esté pidiendo su censura. Pero también tenemos al ministro de la Producción, que ayer se ha conocido, a través de nuestra cadena hermana latina, de que contrató a su sobrino en Ica. O sea, ¿qué tipo de gabinete? Vamos, 56 ministros que van cambiando en solo un año. Ahora ya tiene a 2 más que vienen siendo cuestionando, el de Justicia y el de Producción. Dios mío, o sea, es un gobierno con una improvisación, una ineptitud y lleno de crasos errores que nos va a llevar, pues, si ya no lo está haciendo, a un precipicio social, económico, político, en la salud, la educación. Todo mal, todo absolutamente. Y además hay que señalar que en la mayoría de los casos los ministros han caído no por una acción de los parlamentarios, han perdido sus cargos por los escándalos en los que se han visto involucrados. Ministros que han violado el orden constitucional, ministros que en realidad ni siquiera tenían currículum, lo que tenían eran prontuarios. Esa clase de ministros son los que ha designado el presidente Castillo, algo absolutamente inaceptable. No obstante, el presidente Castillo, que prometió liderar la lucha contra la corrupción durante su campaña presidencial, lo que está haciendo es, con la obstrucción a la acción de la justicia, agravar más, ya no la situación de él, que desde el punto de vista penal está en un límite crítico, sino afectando la gobernabilidad del país por unas imputaciones menores o mucho menores, pero Pablo Kuczynski renunció. Por menos también el Parlamento vacó inconstitucionalmente al presidente Vizcarra. Pero acá vemos que hay un grupo, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros Torres, que para tratar de defender políticamente al presidente Castillo, simplemente no les interesa destrozar el futuro del Perú. Pero también conversábamos de la crítica situación en que se encuentra también el Legislativo, el Congreso de la República. Pero esta semana, decíamos, señor Cateriano, en esta semana se va a tener que ya definir quiénes podrían ser los eventuales, cómo va a estar conformada la nueva mesa directiva y quién la presidiría. Por un acuerdo previo, según nos han dicho ya muchos parlamentarios, por un acuerdo previo, esta nueva mesa directiva debe estar presidida, según ellos, por un representante de Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña Peralta. Sin embargo, esto ha generado algunos problemas internos tras la renuncia, que ha traído la renuncia de Gladys Echaíz y también de Héctor Acuña Peralta, hermano de César Acuña. Ambos han decidido dar un paso al costado a la bancada y el día de hoy, en unas declaraciones, prácticamente han sido maltratados ambos. La pregunta, señor Pedro Cateriano, es: ¿cómo usted avisora, ¿no?, que APP, o sea, el partido de César Acuña, presida finalmente el Parlamento en este año, que de por sí puede ser decisivo para nuestro país, con estos acuerdos previos que hace el Congreso, medio raros, ¿no? O sea, pero en fin, así lo decidieron. ¿Qué comentario tiene que hacer usted, señor Cateriano? Bueno, creo que el pronóstico es absolutamente incierto, ¿no? Si apreciamos la anarquía interna que hay en los partidos, Acción Popular, por ejemplo, parece que ahora lo controlan los denominados niños, está dividido. Alianza para el Progreso, que parecía que tenía unidad, también está dividido. El partido de gobierno no se diga, es decir, ahora tiene 3 o 4 facciones, y los otros partidos que carecen de organización, de disciplina partidaria, pues no sabemos en realidad qué es lo que va a prevalecer, o los intereses políticos personales de las personas. Aparentemente la señora Echaíz, por ejemplo, ha renunciado solo para ella, que decía que defendía el sistema democrático, que había llegado como para Alianza del Progreso. Al final parece que los apetitos personales pueden más y que los intereses de una persona priman sobre los intereses nacionales. Entonces es bien difícil
con este caos interno de las agrupaciones que tienen bancadas en el Parlamento, pronosticar algo serio, ¿no? Efectivamente, pero ¿qué perfil en todo caso tiene que tener esta nueva mesa directiva, considerando la coyuntura complicada que vivimos? Bueno, el presidente del Congreso debería ser una persona con experiencia, que tenga conciencia cabal de la crisis que estamos pasando, que sea una persona que no se someta a la violación del orden constitucional, porque desgraciadamente hay que señalarlo, congresos pasados han propiciado este caos de la institucionalidad democrática en la que nos encontramos. Entonces, no es fácil, primero encontrar a la persona y luego lo difícil que va a ser su tarea, ¿no? Para concluir, señor Cateriano, ¿qué espera de este mensaje presidencial que va a tener que dar el señor Pedro Castillo, considerando que ya hace algunos días atrás había manifestado que este mensaje justamente traerá sorpresas de manera textual? ¿Qué espera usted? Yo no espero nada de una persona que usa la mentira como una forma de gobierno, que no honra su palabra, que traiciona sus compromisos éticos ante el país, que encubre, que obstruye la acción de la justicia. No puede esperar nada, sencillamente, ¿no? El problema es la permanencia en el poder del señor Castillo. Esto tampoco, como ingenuamente algunos creen, se arregla cambiando gabinetes. Durante este cerca de año lo que hemos visto precisamente ha sido una alta rotación de presidente del Consejo de Ministros y de ministros de Estado. Y hemos verificado que eso no soluciona los problemas políticos, sino que los ahonda. ¿Y por qué razón? Porque el principal responsable de esta crisis es el presidente Castillo. Pero una renuncia de él es impensada. No lo va a hacer, definitivamente. Aparentemente eso es lo que él quiere, permanecer en el poder sin interesarle el destino del país. Bueno, veremos. Hay una investigación en curso que lo involucra directamente a él en actos de corrupción. Veremos pues que el Ministerio Público haga su papel y veremos también lo que haga la prensa libre también por difundir todas estas acciones, pese a que el gobierno no quiere hacerlo, no quiere que hagamos nuestro trabajo. En ese aspecto creo que sin duda alguna el papel que tiene la Fiscalía, el Poder Judicial y la prensa libre será capital para poder salir de esta calamitosa situación ocasionada por el presidente Castillo. Efectivamente, señor Pedro Cateriano, le agradezco muchísimo por estar esta noche. Sé que se encuentra en el norte del país, en Tumbes, en donde como usted, y voy a terminar como empezó la entrevista, con un problema que tiene que ser la agenda primordial de este gobierno, solucionar el problema del agua potable en las poblaciones que simplemente sufren por esta escasez y que se ven finalmente esclavizados, ¿no?, por empresas que no les brindan el servicio como debería. Señor Cateriano, en todo caso estaremos atentos. Sol TV obviamente tiene cobertura en Tumbes y va a tomar esta problemática en su agenda periodística. Muchísimas gracias. De nada, encantado de estar con ustedes. Hasta la próxima oportunidad. Que así sea. Y fe. Muchísimas gracias, señor Pedro Cateriano, por estar esta noche con nosotros, expresidente del Consejo de Ministros.